Menos mente, más presencia. En lo alto de una montaña envuelta en nubes, donde el murmullo del viento parecía llevar secretos antiguos, se alzaba el templo de Eracuán. No era un templo grande ni famoso, pero todo en él tenía la pureza de lo que no necesita ser mostrado. La madera crujía con los pasos y el incienso se mezclaba con el aroma del musgo que crecía entre las piedras del camino. Allí vivía un joven monje llamado Daiji, cuyo nombre significaba gran compasión. Aunque llevaba ya 3 años en el templo, su mente seguía corriendo como un río desbordado. Pensaba mucho. Pensaba en su pasado, en su familia, en los errores que lo habían traído al monasterio. Pensaba también en el futuro, en si algún día alcanzaría la iluminación, en si estaba desperdiciando su juventud. Su maestro, el anciano R.Y. lo observaba en silencio. Una mañana, mientras barrían juntos el patio cubierto de hojas secas, Daiji rompió el silencio. Maestro, medito todos los días, estudio los sutras, practico zazen con devoción, pero mi mente no se calla. Sigue hablando, juzgando, comparando. ¿Qué más puedo hacer? R.Y. dejó la escoba a un lado y señaló las hojas que caían lentamente de los árboles. ¿Ves cómo caen sin esfuerzo? Daiji asintió. La mente, cuando se agarra a pensamientos, se aleja de la realidad como una rama caída se aleja del árbol. Para encontrar la paz, no necesitas controlar tus pensamientos. Solo necesitas dejar de alimentarlos. Menos mente, más presencia. El joven frunció el ceño, como si intentara entender con la misma mente que debía silenciar. El maestro entonces se agachó, recogió una hoja del suelo y la sostuvo en la palma de su mano. Esta hoja no se pregunta por qué ha caído. No se resiste. Simplemente es. Daiji miró la hoja y luego al maestro, en silencio. Por hoy, dijo R.Y. mientras retomaba la escoba, barre sin pensar en barrer. No pienses en cómo hacerlo mejor. No pienses si el suelo está limpio. Solo barre. El joven obedeció. Al principio su mente seguía corriendo, como una campana que sigue sonando tras ser golpeada. Pero poco a poco, mientras se enfocaba solo en el movimiento de su brazo, en el sonido de las hojas, en el contacto de la escoba con la piedra húmeda, algo cambió. Era como si la mente, al no ser llamada, comenzara a quedarse en silencio por sí sola. Esa tarde, Daiji permaneció sentado bajo el viejo árbol de ginkgo junto al estanque del templo. Había terminado de barrer sin quejarse, sin preocuparse si lo había hecho bien o mal. Solo lo había hecho. Y aunque su mente aún murmuraba pensamientos, algo en su interior se sentía distinto. Menos agitado. Más quieto. El maestro R.Y. se le acercó sin hacer ruido, como acostumbraba. Llevaba consigo una pequeña tetera de hierro y 2 tazas de cerámica, rugosas al tacto. Se sentó junto al joven, sirvió el té sin decir palabra, y luego permanecieron en silencio mientras el vapor ascendía entre ellos, danzando suavemente en el aire fresco. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó finalmente el maestro. Daiji tardó en responder. Pensó en decir bien, o más tranquilo, o menos ansioso, pero todas esas palabras parecían quedarse cortas. O quizás, innecesarias. Presente, dijo al fin. R.Y. asintió lentamente, como quien ve florecer una semilla plantada tiempo atrás. La mente busca entender, dijo el maestro mientras sorbía el té, pero la presencia no necesita entender nada. Solo ser. ¿Y si vuelven los pensamientos?, preguntó Daiji. Volverán, respondió el maestro con una sonrisa apacible. Vendrán como nubes, como viento, como olas en el estanque. El error no está en que aparezcan. El error está en seguirlos, en hacerles caso,
en convertirlos en identidad. Tú no eres tus pensamientos, Daiji. Eres eso que los ve venir y pasar. El joven bajó la vista hacia su taza. Observó el vapor que se elevaba y desaparecía en el aire. No intentó retenerlo. No lo juzgó. Solo lo vio. Entonces el maestro tomó una ramita caída y la arrojó al estanque. La ramita flotó sin esfuerzo, girando suavemente con el movimiento del agua. ¿La ves?, dijo RY. No nada, no lucha, no se hunde. Está completamente entregada al fluir. Así es la mente cuando dejas de pensarla. Daiji sintió que una parte de él quería preguntar más, profundizar, analizar. Pero otra parte, más honda, más callada, lo detuvo. Y en ese instante, sin darse cuenta, había dado un paso más hacia la comprensión sin palabras. Esa noche, Daiji no se retiró de inmediato a su futón. En lugar de eso, caminó descalzo por los corredores de madera del templo, dejándose guiar por el sonido tenue de los grillos y el aroma de la madera húmeda. Las lámparas de aceite iluminaban suavemente el interior con una luz dorada y temblorosa. Pasó junto al salón de meditación y se detuvo frente al tokonoma, donde colgaba un pergamino con una sola caligrafía, Mu, la palabra del vacío. La había contemplado tantas veces que había dejado de verla, pero esa noche algo en ella le pareció distinto. No como una idea a descifrar, sino como una presencia silenciosa que no pedía ser entendida. Se sentó frente al pergamino y cerró los ojos. Respiró. Sintió como el aire entraba y salía de sus pulmones, sin forzarlo. Cada vez que un pensamiento intentaba arrastrarlo, volvía, una y otra vez, al momento presente. A la sensación del cuerpo, al roce de su ropa, al silencio envolvente del templo. Y allí, en medio de esa quietud, surgió una imagen, su infancia. Recordó a su madre preparando arroz, el sonido del cuchillo sobre la tabla, el vapor subiendo de la olla. Recordó su mirada tranquila, su silencio acogedor. Y entonces comprendió algo que nunca antes había visto: no era el arroz lo que lo hacía sentirse amado, ni el gesto en sí, sino la presencia total de ella mientras lo hacía. No pensaba en otra cosa. No estaba ausente. Estaba completamente ahí, envolviendo el momento como una nube lo hace con la luna. Esa presencia, comprendió Daiji, era la enseñanza más profunda. No estaba en los libros ni en los sutras. Estaba en el hacer sin pretensión, en el estar sin interferencia, en el vivir sin división entre el acto y el que actúa. Al abrir los ojos, la sala era la misma. El pergamino no había cambiado. Pero él ya no era exactamente el mismo. Afuera, el viento agitó los bambúes y la noche pareció asentir. Al amanecer, Daiji se levantó con el primer toque de la campana. Su cuerpo aún estaba adormecido, pero su mente, curiosamente, no se resistía. No había lucha contra el sueño, ni contra el frío de la madrugada. Solo movimiento. Solo el ahora. Salió al jardín antes de la meditación formal. El cielo apenas comenzaba a clarear y la bruma flotaba entre las piedras del sendero. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo y simplemente respiró. Las aves aún no cantaban. El mundo parecía contener el aliento. RY apareció poco después, con su andar pausado, portando el pequeño cuenco de agua con el que regaba cada mañana una planta que crecía junto al muro trasero del templo. Era una planta sin flores ni forma especial. Nadie reparaba en ella. ¿Por qué siempre riegas esa?, preguntó Daiji, rompiendo el silencio. El maestro se agachó y vertió el agua con cuidado. Porque está viva, respondió, como si eso fuera explicación suficiente. Daiji no dijo nada más, pero lo entendió. No hacía falta belleza.
No hacía falta utilidad. No hacía falta que alguien la valorara. Estaba viva, y por eso merecía presencia. Se quedó observando cómo el agua descendía entre las raíces. Su mente intentó distraerlo, con recuerdos, con dudas, con pensamientos sobre su práctica, pero cada vez que lo notaba, volvía. Volvía al sonido del agua, al leve temblor de las hojas, al aroma húmedo del suelo. R.Y. aún lo observaba, en silencio. A veces creemos que despertar es algo lejano, dijo por fin el maestro. Un lugar al que llegar, un logro que alcanzar. Pero despertar no es un destino. Es una decisión que tomas instante a instante. Es dejar de vivir en la mente y volver a lo que es. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las montañas. La luz tocó el rostro de Daiji y por un momento él no era alguien meditando, ni un monje esforzado, ni un discípulo esperando sabiduría. Era solo un ser respirando al sol de la mañana. Y en ese instante, sin decir nada, supo que había comprendido un poco más aquello que no se puede enseñar. Durante los días que siguieron, Daiji adoptó una nueva forma de estar. No era que hubiera alcanzado la iluminación ni que su mente se hubiese detenido por completo. Pero ya no se aferraba tanto. Cuando los pensamientos venían, los dejaba pasar. Cuando las emociones surgían, no las juzgaba. Había aprendido a mirar con los ojos de la hora. Un día, mientras recogía leña en el bosque cercano al templo, se encontró a sí mismo pensando en el pasado. En su vida anterior, en las promesas no cumplidas, en las veces que había fallado a los demás y a sí mismo. El viejo hábito de la mente volvía, buscando drama, buscando culpa. Se detuvo. Sostuvo una rama entre las manos y la examinó con atención. La corteza estaba agrietada, cubierta de líquenes. No era una rama hermosa. Sin embargo, el árbol la había soltado cuando ya no era necesaria. No la retenía. Y pensó, así debería yo soltar mis pensamientos. Como el árbol suelta su rama, sin juicio, sin culpa, sin apego. Respiró profundo y dejó caer la rama al suelo. En ese simple gesto, el bosque pareció asentir de nuevo. Nada dijo, nada explicó. Solo estaba presente, como él. Esa tarde, en la sala de sutras, R.Y. llamó a Daiji. Mañana quiero que bajes al pueblo, le dijo. Hay que llevar arroz al anciano Ichir. Era la primera vez en mucho tiempo que el joven saldría del templo. Al amanecer, con un atillo de arroz colgado al hombro, descendió por los senderos que lo llevaban al valle. Cada paso era una oportunidad para practicar la presencia. No se permitía adelantarse en su mente a lo que vendría ni enredarse en lo que había dejado atrás. Solo observaba, los cantos de las aves, el crujido de las ramas bajo sus pies, el aroma de la tierra. Cuando llegó a casa de Ichir, un anciano que vivía solo junto a un cerezo torcido por los años, fue recibido con una sonrisa desdentada y ojos brillantes. Has crecido, dijo el viejo. Pero tus ojos están más tranquilos. Antes mirabas como quien busca algo. Ahora, miras como quien se ha detenido. Daiji se quedó en silencio. No sabía qué decir, pero tampoco era necesario. Prepararon juntos un poco de té y compartieron arroz blanco bajo el cerezo. Ichir no hablaba mucho. Solo sorbía su té y observaba el cielo con una expresión serena. ¿Sabes cuál es el secreto de la paz?, preguntó finalmente. Daiji levantó la vista, curioso. Es no pensar que necesitas algo más para tenerla. El joven monje asintió lentamente, dejando que esa frase descendiera en su interior como una hoja que flota suavemente hacia el suelo. En el camino de regreso, una ligera lluvia comenzó a caer. Al principio pensó en correr, en protegerse,
en evitar mojarse. Pero luego recordó las palabras del maestro, y las del anciano. Así que simplemente caminó bajo la lluvia, sintiendo cada gota, sin desear que el cielo fuera otro. El agua corría por su cara, se mezclaba con el sudor, y por primera vez en mucho tiempo, Daiji se sintió completamente libre. Libre de su mente. Libre del esfuerzo. Libre de sí mismo. Solo un cuerpo que caminaba bajo la lluvia. Solo presencia. Al regresar al templo, ya empapado, Daiji se detuvo bajo el alero del zaguán principal. El agua goteaba desde su túnica y formaba pequeños charcos en la madera pulida del suelo. Pero no se apresuró a cambiarse ni a secarse. Se quedó allí, simplemente sintiendo. La frescura de la lluvia aún vibraba en su piel. El olor a tierra mojada llenaba el aire. Nada faltaba. Nada sobraba. R.Y. aún lo observaba desde la galería interior. No dijo una palabra, pero su mirada era clara como el agua que caía. Cuando Daiji entró, el maestro lo esperaba con una toalla seca. Se la ofreció sin hablar, con una pequeña reverencia. En ese gesto, tan simple y exacto, Daiji volvió a sentir lo que había comprendido días antes: la verdadera presencia no necesita palabras. Es cuidado, es atención, es estar completo en el momento. Más tarde, durante la comida, R.Y. aún habló. Cuéntame, ¿cómo fue el camino? Daiji reflexionó un instante, no para buscar respuestas, sino para tocar lo vivido. Silencioso, dijo. No porque no hubiera sonidos, sino porque no había interferencia en mí. Caminé, sentí, observé. No busqué entenderlo todo. Y aún así, sentí que comprendía más. El maestro sonrió con suavidad. Eso es la sabiduría silenciosa, dijo. No proviene del pensar. Proviene del estar. Esa noche, mientras limpiaban juntos los utensilios de la cocina, R.Y. aún interrumpió el silencio para decir. Los pensamientos no son enemigos. Pero no son guías confiables. Son como un niño asustado que habla sin parar. Si lo escuchas demasiado, terminarás igual de confundido. Pero si le das la mano, sin dejar que te arrastre, ambos pueden caminar en paz. Daiji meditó en esa imagen. Entonces, ¿cómo se da la mano a los pensamientos? Con presencia, respondió el maestro, sin dudar. No necesitas empujarlos ni huir de ellos. Solo observa. Reconoce que están ahí y vuelve a la hora. Vuelve al aliento, a los pies en el suelo, al cuenco en tus manos. Hubo un largo silencio. R.Y. colocó un cuenco recién lavado sobre la repisa y añadió. Cada vez que eliges estar en el presente, limpias una capa de polvo que cubre tu verdadera naturaleza. Esa noche, en la quietud de su celda, Daiji no luchó con su mente. No intentó forzar la calma. Solo se tumbó, escuchó el canto lejano de una rana en el estanque y dejó que el momento lo envolviera por completo. Por primera vez, el silencio interior no fue algo que tuvo que alcanzar. Simplemente, estaba. Con el paso de los días, la práctica de Daiji dejó de ser una práctica en el sentido estricto. Ya no era un ejercicio que se hacía a ciertas horas, en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones. Era, más bien, una forma de vivir. La mente aún aparecía, por supuesto. Se distraía, recordaba, anticipaba. Pero él ya no se enredaba tanto en su juego. Observaba y volvía. Observaba y volvía. Como si hubiera aprendido el arte invisible de regresar a casa una y otra vez. Una mañana, R.Y. lo llevó hasta el claro del bosque donde crecía un viejo árbol de caqui, solitario y retorcido, con ramas gruesas como brazos de un anciano.
Hoy no medites sentado, dijo el maestro. Hoy aprende del Kaki. Daiji se quedó de pie, contemplando el árbol. Sus hojas eran amplias, de un verde profundo. Algunas frutas maduras colgaban, a punto de caer. El sol jugaba entre sus ramas, lanzando sombras al suelo. ¿Qué debería observar, maestro? Nada, dijo R.Y. aún con voz firme, pero amable. Y todo. Solo está con él. Sin buscar lecciones. Sin esperar respuestas. Solo presencia compartida. El maestro se alejó sin añadir más. Daiji se sentó bajo el árbol. Al principio, su mente quería convertir la escena en símbolo, buscar significados ocultos. ¿Qué representa el árbol? ¿Es la sabiduría? ¿La firmeza? ¿La soledad? Pero luego recordó, menos mente, más presencia. Así que dejó que la brisa le rozara la cara, que el canto de un cuervo lejano lo alcanzara, que el árbol simplemente estuviera. Como él. Y algo curioso ocurrió. Sin pensar en nada en particular, su corazón se llenó de una especie de ternura inexplicable. Como si el mundo, tal como era, sin adornos, sin esfuerzo, fuera perfecto. El árbol no intentaba crecer. No intentaba madurar sus frutos. No se preocupaba por su forma ni por si alguien lo miraba. Solo era. Y eso bastaba. Pasaron horas sin que Daiji lo notara. Cuando R.Y. aún volvió, el sol ya había comenzado a bajar en el cielo. ¿Qué has aprendido del Kaki?, preguntó. Daiji lo miró con una sonrisa serena y dijo: nada que pueda explicar. Pero mucho que ahora comprendo. El maestro asintió. No pidió más. Esa noche, durante la ceremonia del té, R.Y. aún le ofreció el cuenco de forma distinta. No con el gesto habitual, sino con ambas manos, inclinando la cabeza más profundamente. Daiji entendió, era un reconocimiento silencioso. No de logro, sino de presencia. Y mientras sostenía el cuenco, caliente entre sus manos, se dio cuenta de que ya no buscaba vaciar la mente. Había aprendido a no llenarla. El otoño llegó al templo Rakuan sin aviso ni alarde. Una mañana, los árboles comenzaron a vestirse de rojo y dorado. Las hojas crujían bajo los pies y el aire tenía una claridad que parecía limpiar también el alma. En el silencio de los días más frescos, Daiji caminaba por los mismos senderos de siempre, pero todo en ellos parecía nuevo. Una tarde, mientras podaba el jardín de rocas junto al pabellón sur, un visitante se acercó. Era un joven viajero, de mirada inquieta, que llevaba días peregrinando entre templos en busca de enseñanzas. ¿Usted es el maestro?, preguntó al ver a Daiji. No, respondió él, sonriendo sin pretensión. Solo soy alguien que cuida este jardín. He visitado muchos lugares, dijo el joven, dejando su mochila sobre el suelo. Todos me hablan de soltar la mente, de estar presente. Pero no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se vive sin pensar tanto? Daiji dejó el rastrillo a un lado y se sentó sobre una piedra tibia por el sol. No se trata de vivir sin pensar, dijo. Sino de no perderte en lo que piensas. La mente es como una campana que suena cuando algo la golpea. Pero tú no eres el sonido. Eres el que escucha. El viajero frunció el ceño, como si intentara atrapar la idea con su mente. Daiji lo notó y continuó. Durante mucho tiempo, yo también pensaba demasiado. Quería entenderlo todo, controlar todo, incluso mi práctica espiritual. Pero comprendí que cuanto más intentas comprender la vida con la mente, más te alejas de vivirla. Como quien analiza una flor y se olvida de su aroma. ¿Y qué hiciste?,
preguntó el joven. Nada especial, dijo Daiji. Empecé a vivir con el cuerpo, no solo con la cabeza. A sentir el aire, a saborear el arroz, a escuchar el silencio. A no estar pensando que debería estar sintiendo. Solo sentir. El viajero guardó silencio, conmovido. ¿Eso es todo?, preguntó después de un momento. Eso es todo, respondió Daiji. Pero también es todo lo que necesitas. Se hizo un silencio largo y suave. El joven bajó la vista y asintió, como quien no entiende del todo, pero intuye que hay verdad en lo que ha oído. Antes de marcharse, Daiji le ofreció una taza de té. No hablaron mientras bebían. Solo estaban ahí, dos seres humanos compartiendo el momento, sin urgencia, sin pretensión. Y en ese instante simple, el joven comprendió más que en todas sus lecturas. Cuando se despidió, Daiji le dijo: recuerda, menos mente no es menos inteligencia. Es más claridad. Y más presencia no es más esfuerzo, es más rendición. Esa noche, como cada noche, Daiji volvió al jardín para contemplar las estrellas. No buscaba respuestas. No esperaba señales. Solo estaba. Solo respiraba. Y en el corazón de ese instante, sin pasado ni futuro, sin mente que dividiera, sin yo que exigiera, descubría de nuevo la más antigua de las verdades. Todo lo que buscas, ya está aquí. Solo necesitas estar tú también.